Bueno, vamos al contenido, vamos a una pequeña introducción de por qué queremos hacer esto, que queremos hacer este trabajo, la metodología que empleamos o que proponemos para realizar esta clase de edificios que se construyen en zonas de mediana y baja sismicidad. Vamos a realizar un ejemplo con un modelo numérico de una estructura de acero. Vamos a hacer un análisis eurostático lateral, un análisis paso a paso, dinámico no lineal, y finalmente haremos las conclusiones que obtuvimos de este estudio. Bueno, la principal cuestión de por qué queremos hacerlo en edificios de baja altura, vamos a hacer como edificios de 3 niveles, por ejemplo, es debido a que ahora la construcción en acero pues, ha crecido de manera importante, ya tenemos pues, entonces varios proveedores al respecto, y entonces las construcciones de acero ya también de baja altura pues compiten con las de concreto, ¿no? Mejor en su costo, y entonces podemos realizar, y cada vez se realizan más en Veracruz y en otros lugares, construcciones de acero también. Ahí estábamos en una construcción de acero que estaba en Veracruz, que tenía 6 niveles en realidad, pero 2 eran enterrados. La construcción se había hecho inicialmente de concreto, y después por cuestiones del mismo dueño, pues se cambió esta estructura metálica completamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver los estudios que recomendamos. Primeramente se escogió un edificio cualquiera, que es un edificio ahorita ficticio, con el cual empezamos el diseño. Se diseñó lógicamente para que verificara lo que serían las normas técnicas complementarias y lo que sería el manual de diseño de la CFE 2015, y después realizamos un modelo numérico más sofisticado, lo que sería el diseño tradicional, en el cual consideramos finalmente lo que son las curvas esqueleto, momento, rotación, las secciones de las columnas y las secciones de las vigas. Continuamos con lo que sería un análisis modal finalmente. Posteriormente aplicamos lo que sería análisis eurostático lateral. Vamos a ver que lo hicimos en 2 direcciones perpendiculares, un modelo en 3 dimensiones, y después escogimos una historia de aceleraciones, varias de ellas, una de ellas era real, pero que no ocurre en Veracruz, porque pues, no hay las intensidades sísmicas para que provoque finalmente un comportamiento no lineal de la estructura. Después calculamos los espectros y finalmente hicimos un escalamiento para tener mayores intensidades en lo que serían los espectros, lo que serían las aceleraciones reales. Obtuvimos unas aceleraciones sintéticas mediante 2 casos en particular, que después vamos a hablar de ellos. Verificamos las articulaciones plásticas, cómo se comportaban en los extremos, eran con plasticidad concentrada, y finalmente verificamos los niveles de aceleraciones de piso que había, ¿sí? Para los desplazamientos y distorsiones finales que se tenían. Bueno, esta es la configuración que escogimos. Lo hicimos de un edificio de departamentos de 3 niveles, y tenemos esta configuración. Tenía finalmente, estas son vigas secundarias, 2 vigas secundarias, era una losa colaborante conocida como losa acero de manera comercial. Eran planos que en realidad eran de 5 metros en una dirección y en la otra dirección de 4 metros, 3 en cada dirección, y estos eran los contraventeos que utilizamos en aquel entonces, que utilizamos primeramente, ¿no? Estaba localizado en el río Veracruz, y con eso calculamos finalmente todo lo que sea la parte de diseño, que no se ve en esta especificación, pero en realidad estaba diseñado adecuadamente, ¿no? Bueno, lo que es el análisis no lineal, hicimos un modelo que estaba realizado, lo hicimos con OpenSys, y tenía una plasticidad concentrada. Después vamos a ver algunos ejemplos de las curvas momento, rotación que se tenían en los extremos. Y pues aquí está, tenía un diafragma, consideramos un diafragma rígido, a pesar de que la losa colaborante a lo mejor teníamos algunas dudas de que finalmente fuera exactamente un diafragma rígido, pero por cuestiones de facilidad, de que pudiera darnos en realidad el análisis no lineal pues una respuesta adecuada. Sí lo estuvimos verificando que no fuera un comportamiento de diafragma no rígido, pero finalmente optamos porque sí lo fuera, porque era mucho más sencillo desde la forma en la cual iba a hacer la convergencia a la forma en la cual finalmente obteníamos una respuesta adecuada, ¿no? Y aquí está el algoritmo que utilizamos, un trino Newton, ¿sí? Y lo que hicimos para determinar la respuesta dinámica no lineal, método de Newmark, un amortiguamiento de Rayleigh, un amortiguamiento al crítico del 5% para lo que serían los modos 2 y 4, ¿no? Entonces, lo que serían después los modos, para que tuviera una respuesta aproximadamente igual, tanto en las 2 direcciones perpendiculares, pues tuvimos que rotar algunas de las vigas sí que utilizamos como columnas, ¿no? No solamente estaban en una dirección, sino tendríamos básicamente una rigidez lateral muy fuerte en una dirección y muy débil en la otra. Bueno, aquí están las curvas momento-rotación que obtuvimos, están con respecto a lo que dice las normas técnicas complementarias. Salvedad del contraventeo, el contraventeo también tenía una articulación, efectivamente, a lo que sería el centro, para considerar lo que sería el efecto que pudiera haber también una plasticidad. Vean ustedes que aquí en la parte a compresión, esta a tensión tiene una resistencia mucho mayor. Compresión, lo que sea el contraventeo, pues puede fallar
a una resistencia muchísimo menor, ¿no?, que a lo que sería tensión. Las vigas y las columnas, pues no hay tanto problema, tienen prácticamente lo mismo a momento positivo que a momento negativo, las rotaciones prácticamente son iguales. Esos son los tres elementos que utilizamos para finalmente tener comportamiento no lineal. Pues estas eran lo que serían el análisis modal que tuvimos en las frecuencias. Vean ustedes que las frecuencias 1 y 2 de las direcciones perpendiculares eran prácticamente iguales, ¿sí? Ya después viene un torsional, y ya después los modos superiores en las direcciones X y Y, ¿no? Ya serían otros modos. Utilizamos estos 6 modos porque ya a partir de esos 6 modos tenemos más del 90% de la participación de masa total. Y aquí está lo que son las características de lo que es el empuje lateral, todas las plasticidades concentradas en estos. Había unas vigas secundarias como estaban desligadas, en realidad no transmitían momento, pues prácticamente las consideramos como elásticas para finalmente irlas simplificando el problema. Estas son lo que serían las cargas horizontales que ubicamos directamente sobre lo que eran los centros de masa y los nodos maestros que se tenían, ¿sí? Prácticamente que tenían la forma, la primera forma modal, tanto direcciones X como direcciones Y, hasta alcanzar un desplazamiento final ya de 250 milímetros, y vamos avanzando con control de desplazamientos cada milímetro hasta alcanzar una distorsión de 0.028, consideramos que era adecuado porque estaba diseñado mediante un Q igual a 2 con distorsiones máximas de 0.015. Ya más allá pues pensábamos que era pues irreal, y vamos a ver las consideraciones. No sé si podemos, vamos a ver si aquí está, se empieza entonces a desplazar. Vemos una cosa interesante, esto que lo que es el contraventeo se encuentra a compresión, mientras que se encuentra a tensión. No es lo mismo que yo empuje, no es simétrico el empuje que yo empuje en dirección, ya llamamos dirección positiva hacia acá, porque es el eje positivo, a que lo haga en dirección negativa. Cuando es en dirección negativa, que el contraventeo ahora se encuentra a compresión, cuando acá estaba a tensión, y entonces va a fallar primero. Hay una parte que ya ocurrió, como que el desplazamiento se incrementa de manera notable, lo cual hace que esta parte se convierta en un piso débil, y las columnas pues empiezan entonces a fallar y a sufrir bastantes rotaciones. Al igual ocurre aquí, pero no ocurre en porque se encuentra a tensión, sino que se encuentra a compresión es y el tercer nivel, pues como ya recibe menos demanda sísmica, menos demanda de lo que serían los empujes, pues entonces ya prácticamente, aunque esté a tensión o a compresión, ya no importa tanto, ya no se desplaza bastante, ¿no? Bueno, lo que obtuvimos también en la dirección contraria, la dirección Y, ocurre algo similar, ¿sí? Prácticamente es el mismo comportamiento. Aquí están las curvas de capacidad, y lo que vemos, lo que sucede, no es una curva de capacidad como la que acostumbramos ver, que las cuales siempre vemos cómo va creciendo y que están más que todo relacionados con lo que sería una plasticidad distribuida. Aquí está más que todo, vemos que hay una caída, tanto la dirección negativa como la positiva. Ya después de revisarlo, empezamos a ver de que esas caídas se relacionaban directamente con la pérdida de resistencia de los contraventeos. Cuando los contraventeos empezaban a patearse, viene una pérdida de capacidad, entonces también tenemos una pérdida de cortante basal. Empieza otra vez a incrementar, como que hay un segundo incremento, hasta otra vez empieza a fallar los contraventeos, y así sucesivamente, hasta que finalmente en esta parte, en la dirección negativa, en la que los contraventeos del primer nivel se encuentran a compresión, como el primer nivel se encuentra como si fuera una planta débil, empieza a fallar las columnas y pierde prácticamente la capacidad. Y podemos decir que ya prácticamente el edificio perdió su capacidad completa. No sucede eso en la dirección positiva. Sí es cierto que hay caídas, pero todavía como se ve una reserva de resistencia que va más allá. Y eso es porque finalmente el primer nivel no se convierte en débil, sino el segundo nivel sí sufre en realidad el segundo nivel de grandes deformaciones, pero las columnas no llegan a fallar finalmente. En la dirección Y negativa sucede, ¿no?, ustedes, algo muy similar, lógicamente a diferentes valores de desplazamiento y de fuerza, pero ven ustedes que son muy parecidas en realidad, y las dos son prácticamente muy similares. Bueno, las distorsiones que ocurrieron, aquí se ven las distorsiones que pasan porque se convierte en un piso débil. Empezamos aquí el nivel 1, prácticamente el nivel 3 se mantienen iguales, empezamos a ver grandes distorsiones que fácilmente se rebasan en el segundo nivel, y eso es porque falla lo que serían los contraventeos a compresión. En la dirección negativa, cuando empujamos en dirección contraria, pues empezamos a ver que lo que falla es el primer nivel, y así sucesivamente sucede también en dirección de Y. ¿Sí? Vemos entonces que rápidamente empezamos a ver distorsiones importantes en el primer nivel, es lo que sucede prácticamente por la forma de los contraventeos. Y revisamos lo que serían las columnas. Sí, hay dos tipos de columnas: la columna de contraventeo, que son columnas exteriores, prácticamente, donde están los contraventeos, y las columnas interiores. Y empezamos a ver entonces que la columna de contraventeo sí finalmente llega a deformar
deformaciones y plasticidades importantes, pero no pierde resistencia. En un momento se mantiene en una zona realmente de alta resistencia, en su mayor resistencia. Si hay fluencia, si hay rotaciones importantes, en realidad, como queríamos un comportamiento así. Sin embargo, las columnas interiores empezamos a ver que llega, en rojo viene siendo la curva esqueleto, la curva que en realidad se tendría, y hay brincos importantes en sus rotaciones hasta llegar prácticamente a la pérdida total de la columna en cuanto a su resistencia. Lo mismo sucede en el contraventeo. El contraventeo, aquí se ve la pérdida del contraventeo, empieza a tener grandes deformaciones hasta que finalmente perdemos toda su capacidad cuando llegamos prácticamente a los 40 milímetros. Cuando son negativos quiere decir que se encuentra con presión, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente en la curva esqueleto esta, en que tiene una capacidad, después de que alcanza la flecha, rápidamente pierde su capacidad, su resistencia, empieza, sí es cierto, a deformarse mucho, pero empieza otra vez a perder, hasta que se pierde completamente su contraventeo. Pero que lo que pasa es de que prácticamente las vigas no sufren deformaciones de carácter importante, se mantienen muchas leyes en el rango elástico, finalmente no llegan a sobrepasar la flecha, no llegan a tener grandes rotaciones en realidad, lo cual lógicamente pues no es lo que se esperaba, ¿sí? En realidad. Y lo que hicimos finalmente es comparar esto con un análisis no lineal dinámico paso a paso. En Veracruz, pues no hay registros de aceleraciones importantes que puedan causar lo que sería incursiones en rango no lineal de estructuras tanto metálicas como de concreto. Entonces dijimos, vamos a escoger uno que esté lo más cercano posible, lo más cercano que está registrado, lo que serían las bases de datos del UNAM. Se encuentra en un registro del 19 de septiembre de la ciudad de Puebla. Y aquí teníamos aceleraciones que llegaban a 120 Gauss, ¿no? Y finalmente esta aquí dibujamos, no se ve muy bien, pero en un color amarillo sería el espectro de la CFE de 2015 en suelo tipo 2, que es un suelo bastante común, lo que es la ciudad de Boca del Río. Y estos serían los espectros que se generaron mediante este tipo de aceleraciones en las dos direcciones perpendiculares, muy inferiores a los que serían los espectros de la CFE, ¿no? Entonces después hicimos, vamos a ver qué pasa si nosotros escalamos estos sismos hasta que finalmente alcance por lo menos los valores máximos al espectro de la CFE, ¿sí? Y obtendríamos entonces valores más de lo que serían los valores picos de aceleraciones del terreno, hasta cerca de 200 Gauss, y eso sí vamos a revisar las dos direcciones perpendiculares. Tuvimos la fortuna de tener en estudios realizados en el Instituto de Ingeniería de la UB, que tienen estudios geofísicos en los cuales pudieron determinar un espectro de sitio para una zona muy cercana donde estaba el edificio, teóricamente, que se conocía como la Ganadera, y tenemos este espectro que en realidad con este espectro generamos este espectro sintético, ¿sí? Donde teníamos aceleraciones mucho mayores, de 250 Gauss, y después dijimos, pues vamos a hacer la condición más desfavorable, que fuera que entonces vamos a generar un espectro sintético a partir del espectro de diseño de la CFE, ¿no? Entonces con eso ya tenemos aceleraciones todavía más grandes de 300 Gauss. Entonces evaluamos esos 4 casos y dijimos, vamos a ver qué obtenemos. Entonces aquí se puede ver a la simulación del sismo de Puebla, en lo cual después de meterle lo que sería el sismo, evaluamos, después vamos a ver qué es lo que obtuvimos. Lógicamente los desplazamientos se ven bastantes veces aumentados, no se ve en realidad si vamos a incursionar el rango elástico, inelástico, etc. Después de ver esta presentación, lo que hicimos aquí fue los curvas de capacidad, dibujamos aquí que obtuvimos anteriormente para el sismo de Puebla, el escalado de Puebla, la Ganadera, y este es el sismo a base de lo que es el espectro de sitio y finalmente el espectro de la CFE. Entonces aquí ya teníamos para lo que serían las direcciones, en una dirección, lo que serían las curvas de capacidad. Dijimos, bueno, vamos a sobreponer aquí la respuesta, ¿sí? del último modo de la parte superior para finalmente ver cómo estamos en realidad, si incursionamos en el rango no lineal o no. Verificamos y encontramos de que estábamos prácticamente elásticos, quiere decir que la estructura prácticamente no incursionó, incluso se quedó muy lejos de empezar a tener incursiones importantes en el rango no lineal. Cuando lo escalamos empezamos a ver que efectivamente sí tenía incursiones en el rango no lineal, ¿sí? Después vamos a verificar en qué zonas, cuáles fueron las aceleraciones máximas de entrepiso, etc. El de la Ganadera pensábamos en que en realidad tener espectros de sitio, ¿sí? y que eran mucho más reales nos iba a verificar que efectivamente, probablemente tendríamos incursiones importantes a pesar de tener aceleraciones fuertes. Vimos ahí que no, que prácticamente se mantenía mucho en el rango lineal, y finalmente la CFE, que es una condición muy desfavorable porque abarca un rango de aceleraciones importantes, vemos ahí que sí se sobrepasó de manera importante, pero pues es una condición muy severa, ¿no? Vimos aceleraciones de Puebla se mantuvieron muy bajos, pues estas son más o menos aceleraciones en milímetros por segundo al cuadrado, esta sería una G más o menos a 10.000,
¿sí? Algunos sí sobrepasaron una G, prácticamente el Puebla no, el de Escalado sí, la ganadera solamente en el nivel 3 y el de la CFE empieza a crecer, ¿no? La dirección Y tenemos algo muy similar, solamente los sismos grandes de la CFE y de la ganadera vemos grandes aceleraciones, no quiere decir que estén aceleraciones pequeñas, siguen siendo aceleraciones relativamente grandes, ¿no? Las distorsiones, ¿cómo se mantuvieron? Las distorsiones máximas solamente, lógicamente hay curvas en lo cual solamente medimos las máximas distorsiones. Aquí teníamos, por ejemplo, en Puebla se mantuvieron muy abajo, si consideramos que este es el punto 0.15, el cual sería el de diseño, prácticamente todos se mantuvieron abajo del punto 0.15, salvar de la CFE del primer nivel, y consideramos que aquí lo que pasó fue que falló lo que sería el contraventeo con presión y empezaron a haber grandes distorsiones aquí, ¿no? En las otras, pues lógicamente, al no fallar los contraventeos, mantenerse con su resistencia adecuada, solamente estos se mantuvieron muy cerca del valor máximo. En dirección ya ocurrió prácticamente algo muy similar, salvedad del caso que ahora CFE lo que pasó fue que finalmente sobrepasamos las distorsiones máximas, no solamente del primer nivel, en la del segundo nivel. Bueno, pues algunas conclusiones importantes de que efectivamente los contraventeos sí restringieron lo que serían finalmente los desplazamientos y la respuesta sísmica, pero para sismos de mediana y baja intensidad, en caso de sismos de alta intensidad, los contraventeos pues empiezan a fallar y empiezan entonces a formar una planta baja débil, ¿no? Donde hay que fallar. No se cumple lo que es la columna fuerte viga débil, por lo menos en el caso que estamos estudiando. El análisis dinámico mostró que lo que sería el sismo de Puebla y ganadera prácticamente se mantiene en el rango elástico lineal, y empezamos a ver impulsiones importantes en el rango no lineal para el sismo escalado, y el sismo de la CFE sí se formaron articulaciones plásticas importantes en los contraventeos, y fallaron los contraventeos en las columnas, se mantuvieron distorsiones superiores a las del punto 0.15. Bueno, algunas recomendaciones, pues pensamos distribuir de manera más eficiente los contraventeos, lo cual va a aumentar su resistencia, ¿sí? Usar contraventeos restringidos al planteo, escalar varios sismos reales que se tengan por ahí, o tener otros acelerogramas sintéticos que podamos obtener curvas de fragilidad. Vamos a tratar de tomar en cuenta lo que es el límite de servicio para sismos más frecuentes, la interacción sobre estructura, que en realidad no creemos que tome mucho aspecto, por lo menos en la zona para esos edificios de baja altura que tenga una repercusión de manera importante. Y estudiar el problema de vibraciones, porque vimos aceleraciones de carácter bastante importante, a lo menos no tanto en sismos, sino en condiciones de ruido ambiental. Probablemente estructuras a las cuales tengan una gran flexibilidad pueden tener entonces problemas de vibraciones, por lo menos de manera importante. Bueno, pues esto, muchas gracias.